Hola, somos Elías Buitrago y Sonia Ardila y les vamos a presentar nuestro trabajo de las materias Métodos Estadísticos y Procesamiento del Lenguaje Natural con aplicación de redes neuronales artificiales de la Maestría en Analítica de Datos de la Universidad Central. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Colombia no es la excepción. Esta es la principal causa de mortalidad en los hombres con el 16.5% de las muertes y en mujeres representa el 16.7%. En Colombia, en el año 2016, se crearon las Rutas Integrales de Atención en Salud, las RIAS, para garantizar las condiciones necesarias para la atención en salud con dos objetivos puntuales: disminuir la cantidad de enfermos y aumentar las ganancias del sistema de salud. Se establecieron 16 rutas por grupo de riesgo y por supuesto una de ellas es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero todas estas iniciativas funcionan si en las consultas médicas se logra hacer un buen diagnóstico. Y ahí está el problema, porque los médicos reparten su tiempo entre atender pacientes y actividades administrativas, siendo esta parte administrativa una carga a veces mayor que afecta la calidad de la atención y pone en riesgo el poder llegar a un diagnóstico acertado. El diagnóstico es el principal componente de la visita al médico y es un proceso de clasificación en donde se predice la pertenencia de cada miembro de la población a una clase. Dentro del examen físico, un componente muy importante es la narración del paciente. Por eso surgió la medicina narrativa creada por la doctora Rita Charón y es un modelo para humanizar y hacer más efectiva la práctica médica. Pero el enemigo es el tiempo. Los médicos no tienen tiempo para documentar y analizar las narraciones de sus pacientes y así enriquecer las historias clínicas y hacer diagnósticos más rápidos y acertados. Entonces, nuestro objetivo en la maestría es crear una herramienta que usando redes neuronales procese el lenguaje natural del paciente en la consulta y fortalezca el diagnóstico. Nuestra primera parada este semestre es empoderar a los pacientes, permitiéndoles identificar a tiempo si tienen riesgo de enfermedad cardiovascular y apoyar a los médicos en su labor de diagnóstico oportuno de sus pacientes con un chatbot que clasifique a los pacientes según su riesgo cardiovascular. Así que estamos atacando un problema de clasificación y de probabilidad, ya que el riesgo en salud, según el Plan Decenal de Salud Pública, es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir un consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse. Y a nivel de análisis de datos es importante destacar que este problema de investigación se basa en una causalidad multifactorial. Por lo tanto, manejaremos múltiples X para predecir una Y, lo que implica recolectar y analizar distintos tipos de datos del paciente. En Colombia, las investigaciones lideradas desde el año 2014 por el Dr. Sprockel dan indicios del potencial de las redes neuronales para detectar la propensión a infarto agudo del miocardio en pacientes ingresados a los servicios de urgencias. Nosotros queremos ayudar al diagnóstico en la consulta médica e identificar el nivel de riesgo cardiovascular antes que se presente una urgencia. El modelo que proponemos analiza información clínica del paciente, resultados de exámenes paraclínicos y además realiza anamnesis, que es el proceso de preguntar al paciente por sus hábitos para fortalecer la historia clínica. Los chatbots en general tienen estructuras como esta, en donde a partir de una pregunta se inicia una conversación y el paciente va respondiendo y con comprensión del lenguaje o language understanding se tiene en cuenta la semántica de las frases y se administra el diálogo con procesamiento del lenguaje natural. Así como Elías nos hablaba de la aplicación de redes neuronales desarrollada por el equipo del Dr. Sprockel Díaz para apoyar el diagnóstico en el área de urgencias, así también en Colombia tenemos antecedentes de desarrollos que usan procesamiento del lenguaje natural en el campo de la salud. El doctor Juan Carlos Blandón, en su tesis doctoral de la Universidad Nacional en el año 2017, desarrolló un modelo para procesar lenguaje natural teniendo como centro la ingeniería ontológica, la cual se encarga del estudio y construcción de herramientas para agilizar el proceso de creación de ontologías desde el lenguaje natural. En computación, una ontología puede expresar la regla si un código de ciudad se asocia con un código de estado y una dirección
usa ese código de ciudad, entonces esa dirección tiene asociado el código de estado. En ese sentido, la ontología se considera como el repositorio de conceptos que establecen conexiones entre los símbolos de una lengua y sus referentes en el mundo o submundo que se contempla. Se usa mucho en traducción instantánea automática. Nuestro chatbot tendrá ese repositorio de conceptos conectados llamados ontología para que las conversaciones sean más naturales, más humanas. Para entrenar y validar nuestro modelo, usamos la base de datos unificada de pacientes crónicos del primer semestre del 2017 de la ciudad de Pasto. Esta consta de 5.894 registros o pacientes y 42 variables categóricas y discretas. Dicha base de datos está disponible en el portal datos.gov.co. Aquí vemos todas nuestras X organizadas en 6 grupos. Un grupo con variables descriptivas, otro con hábitos, otro con diagnósticos ya confirmados de 4 posibles enfermedades: diabetes, hipertensión, hipertensión más diabetes e insuficiencia renal. Un cuarto grupo con antecedentes familiares, otro con indicadores médicos y un último grupo con medicación. Todas estas variables para clasificar el riesgo cardiovascular como latente, intermedio o muy alto. Entonces empezamos con EDA, Exploratory Data Analysis o análisis exploratorio de datos, para buscar posibles relaciones entre variables que nos pudiera guiar en el procesamiento de los datos. Y no encontramos nada que no fuera obvio, como que a mayor tensión sistólica, mayor tensión diastólica. Posteriormente identificamos 14 variables categóricas que transformamos con números enteros para usarlas como variables dummy, incluidas variables booleanas como si el paciente es diabético, sí o no, que se convirtió en 1 o 0. Después identificamos 23 variables con datos faltantes y de esas excluimos 5 con los más altos porcentajes de datos faltantes. Cuando buscamos reducir dimensiones después de haber visto los valores de las correlaciones en donde las variables numéricas no representaron correlaciones altas, sospechamos que no íbamos a lograr reducir el número de variables, pero no fue exactamente así. Con 20 variables numéricas, el PCA nos indicó que 13 variables lograban representar el 82.5% de la relación entre los datos. Entonces pudimos descartar unas variables, pero decidimos no hacerlo en ese momento, teniendo en cuenta que el modelo que buscábamos se relaciona con la salud humana y que en salud la causalidad es multifactorial. Pero más adelante usaríamos este output del PCA. Al tener una variable de salida categórica con los niveles de riesgo leve, intermedio y muy alto, continuamos con métodos estadísticos de clasificación usando el clustering de K-means, cuyo resultado no es favorable para el contexto salud, ya que el clúster de riesgo latente comparte la mayoría de su área con el clúster intermedio y el clúster muy alto. Entonces pasamos a usar el método de árboles de decisión con la variable de salida clasificación de riesgo cardiovascular y obtuvimos un primer árbol de clasificación con esta matriz de confusión y una capacidad de predicción del 86%. Para facilitar la interpretación del grafo y comprender el comportamiento de los datos de este dataset, hicimos una poda con el método de poda por estimación del error, podando nodos cuando el error de resustitución del nodo al considerarlo como hoja es menor al error al ser nodo. Así obtuvimos este nuevo árbol que nos indicó que la variable principal que determina un riesgo muy alto es la edad y el grupo con mayor clasificación de riesgo muy alto corresponde al género 2 y mayores de 62 años con un 32% de la muestra. De este mismo grupo, cuando se presentan antecedentes familiares, solo el 2% fue clasificado con riesgo muy alto, y cuando no hay antecedentes familiares, el riesgo baja a leve o latente. El árbol nos dice que la tensión sistólica mayor a 136 también representa un riesgo alto, al igual que los triglicéridos superiores a 154, el colesterol HDL por encima o igual a 691 y una clasificación de diabetes o un último estado de glicemia superior o igual a 2.
pero definitivamente las variables que más inciden en el riesgo muy alto son la edad y ser de género 2. Sobre el género 1 y 2, al no encontrar metadata ni lograr comunicación con los creadores del dataset, procedimos a descubrir qué género correspondía a 1 y cuál a 2, utilizando tablas de antropometría de los colombianos recopiladas por la Universidad de Antioquia. De esta forma calculamos el promedio de la talla, el peso y el índice de masa muscular para hombres y mujeres según su edad, y con una prueba de diferencia de medias se definió el comportamiento de ambas muestras y logramos concluir que 1 corresponde a femenino y 2 a masculino, así que el riesgo más alto lo tienen los hombres. El efecto secundario de podar el árbol fue que la exactitud de la clasificación se redujo a 82%. Entonces, conociendo la clasificación de los pacientes crónicos de Pasto del año 2017, procedimos a diseñar la estructura y arquitectura del modelo clasificador con redes neuronales. Aquí vemos la arquitectura implementada con 5 capas ocultas, 16 neuronas en las 4 primeras y 8 neuronas en la quinta, todas usando la función de transferencia tangente hiperbólica TANH. La capa de salida incluyó 3 neuronas con la función de transferencia softmax. Así que de R, en donde hicimos el análisis estadístico, pasamos a Python usando las librerías de Keras y TensorFlow para hacer nuestro modelo con redes neuronales. Evaluamos el desempeño de la red con validación cruzada. Esto es, el conjunto inicial de datos se dividió en 3 subconjuntos con 35 variables. Para entrenamiento, 3152, que equivale al 56% de los datos. Para validación, 789 observaciones, que equivale al 14% de los datos. Y para evaluación, 1690 observaciones, que equivale al 30%. La arquitectura de la red neuronal propuesta en este proyecto se obtuvo luego de una serie de experimentos. En este momento vemos un resumen de estos experimentos. En la gráfica de la mitad vemos la pérdida en la validación de distintos tipos de arquitecturas de redes neuronales que fuimos evaluando en términos de su exactitud. Particularmente ahí vemos cómo que a medida que incrementábamos nosotros la cantidad de neuronas utilizando solo una capa oculta, se iba incrementando el sobreajuste. La línea roja que ustedes ven en pantalla representa la arquitectura de red neuronal con 16 neuronas. Por eso fue que usamos esa capa de 16 neuronas y lo que hicimos fue seguirle incrementando capas manteniendo ese número de neuronas, que es la otra imagen que ven a la izquierda. Y ahí vemos cómo esa arquitectura número 10, que ya tiene 4 capas con 16 neuronas más una quinta capa con 8 neuronas, es la que nos muestra el mejor comportamiento en términos de sobreajuste. Claro, ya a esta arquitectura también le hicimos un dropout de 0.2 para minimizar ese sobreajuste y vemos el efecto comparativo respecto a las otras arquitecturas que tenemos en pantalla. ¿Cómo evaluamos el desempeño final? Nuevamente en términos del recall. En la parte de la derecha podemos ver la gráfica de recall y vemos que ese último puntico representa a la red neuronal de arquitectura número 10 y es la que nos presentó el mejor recall. Por eso fue la que tomamos y con la que continuamos los experimentos. Sobre el conjunto de evaluación se calcularon las métricas de desempeño, que en nuestro caso fueron exactitud, precisión, recall, F1 score, además de la matriz de confusión. El entrenamiento lo hicimos con 100 épocas, un batch size de 32 y el optimizador RMS Prop ajustado con el parámetro LR en 1/10 a la menos 3. Y la función de pérdida que se usó fue Binary Cross Entropy. Con la configuración de hiperparámetros definida para el entrenamiento logramos una exactitud ponderada en el conjunto de datos de evaluación del 89,64%. La exactitud por clase fue como sigue: 91,3% para riesgo latente, 82% para riesgo intermedio y 85,7% para riesgo muy alto. Además, el recall fue superior al 76% para las 3 clases, latente, intermedio y muy alto. Es importante mencionar acá que el recall es un parámetro sumamente importante en este tipo de problemas de clasificación médicos.
Decidimos seguir explorando nuestra red neuronal usando solo los datos de PCA y solo los datos del árbol con poda. Aquí vemos las variables de PCA. Como ya hemos insistido en esta presentación, para nosotros en la evaluación de desempeño de nuestro modelo, el criterio más importante, la métrica más importante es el recall. Vemos en este momento los resultados que obtuvimos al final de todas las pruebas comparativas en estas tres redes neuronales, es decir, la red neuronal final, la que llamamos la red número 10, y las dos nuevas configuraciones, teniendo PCA y la red neuronal y teniendo el árbol de decisión con poda y la red neural. Vemos cómo tanto PCA como los árboles de decisión no le aportan significativamente a mejorar el recall y seguimos manteniendo el mejor recall sin PCA y sin árboles de decisión como fase previa. Y para nuestra primera versión del chatbot médico, veamos directamente en el cuaderno de Python que creamos para tal fin. Se utilizaron las librerías de NLTK para preprocesamiento y lematización. Asimismo, se utilizaron librerías de Keras para el entrenamiento y evaluación de la red neuronal que se encarga de detectar y clasificar el texto digitado por un usuario. También fue importante la utilización de la librería JSON, ya que en dicho formato fue donde organizamos el corpus de texto creado para el entrenamiento y evaluación de la red neuronal. Dicho corpus de texto es el que estamos viendo en este momento. Aquí tenemos organizados en tags algunas clases, porque lo que se buscó fue que una vez detectado un patrón que digita un usuario, ¿sí? Veamos acá los posibles patrones por cada tag o por cada clase, la red neuronal fuera capaz de detectar dicho patrón de texto, clasificarlo dentro de una de las 13 clases que tenemos acá en este archivo JSON y emitir una respuesta, como las que están acá en esta sección de respuestas de cada uno de los tags, ¿sí? El archivo JSON permite organizar este corpus de manera muy fácil. Vemos cómo tenemos 13 clases hasta el momento. En la medida que el chatbot o este corpus de texto se vaya enriqueciendo, va a seguir creciendo. Y asimismo será necesario hacer nuevo entrenamiento, validación y evaluación de la red neuronal. Volviendo a nuestro código del cuaderno. Una vez importadas las librerías requeridas, procedemos a crear los datos de entrenamiento. Se lee el archivo JSON, que el archivo JSON pues ya lo vemos acá, los tags, los diferentes patrones, y se procede con el preprocesamiento de dichos datos de entrada. El preprocesamiento busca tokenizar el texto de entrada, creando las distintas palabras y las distintas clases, identificándolas. Enseguida se hace una lematización utilizando librerías de NLTK. Recordemos que esta lematización busca encontrar la forma canónica de las palabras, de tal manera que con nuestro corpus se tienen 87 palabras únicas lematizadas, como podemos ver acá, organizadas en 13 clases. Para facilitar la posterior lectura por el modelo de redes neuronales creados, se encontró un formato de archivo llamado Pickle de Python, que lo que hace es grabar, guardar, almacenar tanto las palabras como las clases en formato binario, y así el modelo puede muy rápidamente leerlas. Los datos de entrenamiento y validación fueron creados utilizando la técnica del back of words. Acá podemos ver el código y acá podemos ver la salida de dichos datos de entrenamiento y las distintas clases que son asignadas. En la construcción del modelo, aunque acá no están los detalles de cómo llegamos a esta arquitectura, vale la pena decir que sí se hicieron distintas pruebas para poder encontrar una arquitectura que se ajustara a nuestro corpus.
Aquí también es importante recalcar que en la medida que el corpus se vaya enriqueciendo, seguramente esta arquitectura de red neuronal va a tener que seguir siendo ajustada, eh, porque si el corpus crece y se enriquece con mayor texto, ya esta arquitectura se va a quedar insuficiente y seguramente en términos de exactitud nos va a disminuir considerablemente. Nuestra arquitectura está compuesta por 4 capas, las dos primeras con 128 neuronas, la tercera con 64 neuronas y la cuarta capa, como dice acá, contiene un número de neuronas igual al número de intenciones para predecir. En este caso, pues es la función de activación utilizada. En la capa de salida fue la función softmax. Vemos acá los resultados del entrenamiento. De esta manera fue creado el modelo se almacena para posterior uso. ¿Por qué es importante entrenar y almacenar el modelo? Porque más adelante veremos que el chatbot lo que hace es llamar la instancia de este modelo, llamar los dos archivos creados de palabras y clases guardados en formato binario, y de esta manera es que se logra la interacción con el usuario. Acá en esta sección ya vemos cómo se crea la interfaz gráfica de usuario, en inglés Graphical User Interface, para lo cual pues también se requieren ciertas librerías. Nuevamente se requiere la librería NLTK, nuevamente se hace lematización, la librería Pickle, por lo que requerimos leer los archivos Pickle que se crearon en la parte previa. Aquí nuevamente requerimos las librerías de JSON y Keras para leer el modelo que ya fue entrenado previamente. Entonces, como parte fundamental del chatbot, nuevamente el preprocesamiento que se hace. Aquí es importante la distinción cuando utilizamos el Word Tokenized de NLTK, que debe ser en español, ya que nuestro chatbot está destinado para la población colombiana. Y también la función que nos hace el Back of Words. Asimismo, hay una función para la predicción. En síntesis, lo que hace esta función para la predicción es detectar un texto, el texto introducido por el usuario, y a partir de eso encontrar ese texto, una similitud, para asignarle una de las 13 clases que ya tenemos en el corpus de texto utilizado para entrenamiento. Una vez el algoritmo le asigna una clase, ya lo que hace internamente es emitir una respuesta. Digamos que el trabajo más arduo acá, en la medida que el chatbot se enriquezca, es esa predicción de clases para un texto de entrada por parte del usuario. Por supuesto, hay una función que es la encargada de tomar ese texto del usuario y almacenarla de la manera apropiada, y hay una función que es esta de aquí, que es la que hace como tal la respuesta. Vemos que acá esta función de respuesta incluye la función creada para predicción de clase a partir de un mensaje de entrada y asignándole el modelo de detección y predicción creado con redes neuronales. Y ya por último, la parte visual, que es la interfaz gráfica de usuario. Para este efecto se utilizó la librería Tkinter. Veamos una prueba de funcionamiento. Al ejecutar este bloque de código, nos aparece la interfaz gráfica del chatbot médico. Iniciemos. Iniciemos con un saludo. Vemos cómo el chatbot reconoce nuestro saludo y nos responde en los mismos términos, e inmediatamente inicia con una serie de preguntas con el fin de recolectar información por parte del usuario. Es importante aclarar en este punto que esta versión beta es una prueba de concepto, por lo tanto tiene la siguiente limitación, y es que en la medida que nosotros introducimos datos, el chatbot aún no reconoce esos datos, es decir, los datos numéricos aún no los está reconociendo. Sin embargo, si hace un reconocimiento y una detección automática del texto, le asigna una de las clases a través de la red neuronal que se entrenó y da una respuesta coherente. Nos está preguntando, en primer lugar me gustaría saber si fuma cigarrillo. Yo le voy a responder no fumo y le doy enviar. Ahora dime cuántos kilos pesas. 70 kilos. 70 kilogramos, por ejemplo.
Me está preguntando ahora cuántos años tengo. 40 años. En esta versión beta es importante tener en cuenta que en cada respuesta que le demos al chatbot, debemos darla completa. Si me está preguntando cuántos años tiene, debo decirle tantos años. Si está preguntando cuántos kilos pesas, debo decirle tantos kilos o tantos kilogramos. Hay un patrón que hace parte del corpus, es decir, que si yo le doy kilos, le doy kilogramos, también me lo detecta. Si le doy K, también me lo detecta. Me está preguntando por los valores de tensión arterial. Acá es importante también contestarle completo. Presión arterial puede ser en este formato, 140/90, y enviar. ¿Te han diagnosticado con diabetes? Diabetes no. ¿Tienes algún problema de riñones? ¿Te han dicho si tienes alguna insuficiencia renal? Entonces renal, nada. O renal, no. Y él detecta eso. Posteriormente nos está preguntando por los antecedentes familiares. Acá el patrón del corpus tiene distintas opciones de entrada de texto por parte del usuario. Una de esas puede ser un tío, enviar. Vean cómo el chatbot va reconociendo esa información y nos va respondiendo de una manera coherente. ¿Cuál es tu valor de colesterol total? Colesterol 200. ¿Cuál es el valor de la glicemia en ayunas? Bueno, recordemos que debemos darle completo. Glicemia 2. Esta es la última pregunta que nos hace, y acá en la siguiente versión, en las siguientes versiones del chatbot médico, lo que esperamos que responda es cuál es el nivel de riesgo cardiovascular. Como conclusión de esta primera etapa, podemos decir que las redes neuronales, en combinación con otros métodos como los árboles de decisión, facilitan la identificación de variables clínicas relevantes y son herramientas poderosas en la construcción de modelos predictivos. Para mejorar los resultados de esta etapa, debemos superar las limitaciones encontradas como la poca cantidad de datos. Para esto es necesario solicitar a las entidades gubernamentales bases de datos más grandes con metadata y validación clínica, pero mientras se logra que los datos abiertos en el país en temas de salud estén actualizados y sean bases de datos de poblaciones más grandes, debemos explorar técnicas de imputación de datos más avanzadas, así como métodos de selección de variables como lazo. De esta forma, podremos optimizar los hiperparámetros de la red neuronal para perfeccionar nuestro modelo. En lo relacionado a NLP, esta fase es una prueba de concepto que valida el potencial de la propuesta que se planteó al inicio: desarrollar un chatbot médico para apoyar el diagnóstico de riesgo cardiovascular. En primer lugar, se demuestra que la utilización de las librerías NLTK es pertinente en el problema bajo estudio y que provee herramientas útiles para procesar el corpus de entrenamiento almacenado en formato JSON. En segundo lugar, se demuestra la utilidad de la lematización y del uso del método Back of Words en este tipo de problemas de procesamiento del lenguaje natural para aplicaciones en entornos médicos. Finalmente, se observa que el uso de redes neuronales para la creación de modelos de clasificación multiclase en problemas de NLP médicos provee soluciones robustas cuando el número de clases es superior a 10. Como trabajos futuros, se continuará con el enriquecimiento del chatbot para robustecer las interacciones, capturar, detectar y procesar entradas de texto que correspondan a números, palabras, frases y, por supuesto, poder entregar un resultado concreto al usuario. En este caso, será el nivel de riesgo cardiovascular: latente, intermedio y muy alto. Muchas gracias.